Federico Anaya, pues tenemos varios temas y uno de esos es uno que se fue postergando y postergando y postergando, pero que aquí estaba Federico y David diciendo tenemos que hablar de este y no nos daba la vida. Y es esto que finalmente autorizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que pues funcionarios tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo pudieran promover las elecciones al Poder Judicial que se llevarán a cabo este próximo mes de junio. ¿Qué decía al respecto ahí, Federico? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, es correcto, incorrecto, luces y sombras que pudiste ver en este proceso? A ver, ok, voy a tratar de ver cómo anda mi volumen. Varios micrófonos. Es que yo oigo bien, ¿ustedes cómo me oyen? Pues O- acá lo escuchamos bien, pero me imagino no sé, en la transmisión a lo mejor. Ok, bueno, adelante, Federico. Pues nada, a ver, me voy a acercar más y voy a hablar más fuerte. gracias. A ver, el problema que teníamos era que primero es una elección nueva y rara y en la cual los tres poderes de la Unión, o sea, judicial, legislativo y ejecutivo, proponen candidatos. Y entonces, un poco la lógica sería que quien proponga candidatos está un tanto cuanto impedido para hacer la promoción general, para que no se vaya a malinterpretar, supongo, era la idea, de que los poderes van a apoyar a sus candidatos. Ahora, esto es un poco raro porque hay candidatas y candidatos que vienen propuestos por los tres poderes, porque se inscribieron libremente en cada uno de los tres comités de selección y de evaluación y les fue bien, primero en la evaluación, luego en si eran idóneos o no, y luego finalmente en la tómbola cuando hubo tómbola. Este, y entonces es raro, porque entonces no es que los poderes sean equivalentes a los partidos. Ahora, se me está olvidando una cosa. No se está diciendo que puedan los poderes hacer propaganda a favor de una persona o de otra persona. Lo que se estaba discutiendo era si la presidencia, el Congreso Federal y el Poder Legislativo pueden o no pueden promover la elección en sí misma, es decir, llamar a la gente a participar. Nada más eso, no apoyar a una persona, eso definitivamente está prohibido hacerlo. Los co- Es, bueno, entonces ese era el problema. Entonces el INE primero se puso muy restrictivo y dijo, los poderes no pueden hablar nada de la elección y entonces la única instancia que puede hacerlo es el propio INE. Y esto, bueno, se fue al tribunal y el tribunal corrigió y dijo, no, sí, los tres poderes pueden promover la elección, no pueden apoyar a una persona o a personas en específico, pero sí pueden llamar a votar. Eh, y por cierto, que aquí hay otro problema conexo, o sea, pegado, que no hemos debatido, pero que a cada rato aparece en todas las elecciones. Sabemos que las iglesias, por ejemplo, no deben intervenir en asuntos electorales, pero la pregunta es si las congregaciones religiosas pueden o no pueden convocar a la ciudadanía a participar, no a apoyar a una persona u a otra, no a atacar a una persona u a otra, simplemente a decir vayan y voten. Y en esto es algo que no hemos terminado de discutir, pero ya, fue mucho rollo. La pregunta era, ¿pueden o no pueden promover la elección en general? Sí, sí pueden. Esa fue la decisión final del Tribunal Electoral. Muchísimas gracias, Federico, y todavía no entra nuestro querido David. Y hay algunas declaraciones, Federico, que hemos estado viendo a nivel de prensa, de que es preocupante que estos funcionarios públicos puedan promover la elección. ¿Cuál es tu visión y por qué sería preocupante o no desde tu perspectiva? Y bueno, si tiene también pues una intención de origen el INE, y ya nos dirás, de que no se promueva
esta campaña, pues para que no tenga éxito esta elección del proceso judicial. ¿Cuál es tu valoración sobre esto, Federico? Mira, no hay manera que los seres humanos no sean conspiranoicos, porque lo cierto es que sí hay conspiraciones, ¿sí? Y sabemos que hay una parte de la vieja burocracia del INE que no está muy contenta con que los hayan puesto a trabajar otra vez en un año que no tocaban elecciones, que no Ujú. les hayan dado todo el dinero que querían y aparte están ideológicamente alineados con lo que está cambiando, que es el viejo régimen en todos los sentidos. Recuerden, compañeras y compañeros de la audiencia, que todo este debate acerca de elegir o no a las personas juzgadoras empezó con el debate de si debíamos o no elegir al INE y al Tribunal Electoral. Ese era parte del plan A original, ¿sí? Entonces el INE, digamos que tenía su burocracia tradicional o ya tradicional un interés. Entonces uno puede imaginarse que quisieran ver fracasar el proceso. Ahora, tampoco hay que tener expectativas muy altas. La población es muy práctica, muy eficiente. En años que no coincide con la elección constitucional, la participación popular baja mucho. Y esto lo vimos en la revocatoria que se hizo hace, me parece, 4 años o 2 años. Y también lo vimos, o lo vamos a ver ahora. Entonces, no es que tengamos que esperar una participación popular en la elección del mismo nivel que la del año pasado, que era elección constitucional y aparte presidencial. Vamos a andar muy bajos en participación. ¿Significa eso que fracasó? No, realmente no. Pero si a el problema de que no es año de elección constitucional normal, le sumas que es nueva la elección y que es un poco más complicada que las elecciones que normalmente llevamos a cabo, entonces sí, importa mucho dar a la población la mayor cantidad de información posible para que sepa qué es lo que está pasando. Y ojo, cuando tú vas a redes sociales y no solamente a las electrónicas, sino a las redes sociales materiales reales en barrios, te das cuenta que la gente real quiere entender de qué se trata, sabe que está complicado y busca información. Entonces, en ese contexto, la decisión final del Tribunal Electoral es racional y razonable. Tú no le puedes impedir a los poderes electos que inviten a la población a participar en el proceso electoral y le expliquen a la población de qué se trata y cómo se hace. No se vale apoyar a una u otra candidata, pero sí se vale explicar. Ahora, quienes no querían esto están conspirando para que fracase. Sí, yo creo que hay cierta tendencia a eso, pero tampoco me preocuparía tanto. Acuérdate que las conspiraciones, aunque sí existan, luego es nuestra mente la que las hace más grandes. Y la mejor manera de desarmarlas es informarte, participar y no hacer caso a los rumores que generan los conspiradores. Hay que participar, informarse, la gente lo sabe hacer muy bien desde hace muchos años, es parte del proceso popular. Ya, gracias, Federico. Federico, déjame detenerme también tantito ahorita en el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Y le aviso, bueno, hemos entrevistado a dos candidatos eh, precisamente para ministros de la Suprema Corte. Mañana tendremos una entrevista con un tercero más y pasado mañana también tendremos entrevista con Federico Anaya porque no lo hemos entrevistado específicamente sobre su candidatura. Así que pues ya la estaremos presentando, ya serán 4 entrevistas, tendremos entrevistas con algunos candidatos a magistrados y otras candidaturas también para jueces. Y sobre eso, Federico, te quería preguntar algo, perdón que no está tanto en el tema, ya se incorporó David para que le podamos hacer la pregunta, pero nada más te preguntaría ahí, Federico, tengo la sensación, y lo platicábamos Violeta y yo, que hay una suerte eh, de
una infinita ignorancia en materia de los candidatos a jueces. Este, Tengo la impresión que es un reverendo dolor de cabeza esa parte, Federico, porque, pues, ¿por qué juez vamos a votar? No sabemos. Bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, no sé nada de ningún candidato a juez. ¿Cuál es tu valoración ahí sobre ese tema, Federico? Perdón que cambie un poquito ahí el tema. Mira, lo que tú estás sufriendo es algo normal. Eh, la gran aportación revolucionaria de esta reforma es no tanto elegir a los miembros de la Suprema Corte, eso ya estaba en la Constitución de 1857. Es los jueces de hasta abajo, las juezas y jueces, que normalmente, piensa, si lo pones históricamente, primero eran nombrados a propuesta del Ejecutivo o directamente por el Ejecutivo, por eso había secretarías de justicia, cosa bien rara, muy antigua. Y luego dejamos que la Suprema Corte fuera quien los fuera nombrando. Y solo al final del siglo pasado, del 20, Cedillo crea en esa reforma constitucional un Consejo de la Judicatura que organiza exámenes. Pero por más que nos digan que esos exámenes eran públicos, la verdad es que se enteraban solamente los que estaban involucrados ya de por sí en los asuntos judiciales y aparte no eran exactamente públicos en el sentido de que fueran concursos abiertos. Violeta, que está en una universidad, nos podrá explicar eso con más detalle. Eran concursos cerrados solamente para las personas que ya estaban en el sistema. Entonces, el resultado es lo que tú acabas de decir, Ernesto. Realmente nadie sabe cómo se forman o cómo nacen las vocaciones para ser persona juzgadora. En el proceso en el que he estado en estas últimas semanas, me he tropezado en los barrios con gente de lo más interesante que se está postulando para ser jueza o juez a primera instancia. Y una de las cosas que me interesó es que, fíjate, ahorita estoy tratando de pensar en 3 personas, de esas 2 no venían del ámbito judicial, sino de la práctica. Uno de ellos en materia laboral, extrañamente no defendiendo trabajadores, sino como administrador de recursos humanos, y ahora está interesado en ser juez laboral. Y otro que había estado trabajando en el sistema penitenciario de una entidad federativa y ahora está interesado en ser juez de ejecución penal, que son los que le dan seguimiento una vez que ya hay sentencia, ya hay prisión, qué es lo que está ocurriendo con la persona que está privada de su libertad. Y en otras palabras, aquí es el imperio de la biografía, y perdón por ser medio monsivallano, de la biografía nunca conocida, porque como somos tantos no podemos conocernos todos a todas, ¿verdad? Eh, pero precisamente ahí es donde está el elemento revolucionario de la elección, es obligarnos a ir conociendo. Yo le recomendaría a las personas que nos están escuchando que pongan mucha atención a redes sociales porque como es las electrónicas especialmente, que es donde vamos a tener más información, chequen quiénes están postulándose para jueza o juez y nos informen, no solamente, yo estoy ahorita en candidatura, pero nos informen a los medios que estamos debatiendo este asunto, a quién han visto, quiénes son. Y luego hay que googlear y luego hay que preguntar. De mucha gente no vamos a encontrar tanta información porque no han estado en el ojo público, como los 2 casos que les acabo de decir. ¿Quién iba a decir que un administrador de recursos humanos de pronto tenía la carrera de abogado y tenía esta valentía de lanzarse a ser juez laboral? Y otro que dice, bueno, si a mí me ha tocado administrar como funcionario prisiones, pero ahora yo quiero ser juez de ejecución. Eh, Esas cosas son bien difíciles de conocer, pero vale la pena hacerlo. Y hay que aprovechar las más o menos 7 semanas, 5 semanas que nos quedan para ir preguntando. Pero lo que dijiste, Ernesto, es la nada originaria de conocimiento. Pero como decían por ahí, mientras más grande sea tu ignorancia, más oportunidad de conocer cosas nuevas tiene uno, ¿verdad? Entonces, la información está empezando a circular, Ernesto. Y yo le pido a la gente que nos vaya diciendo, oigan, yo vi tal TikTok o yo vi tal anuncio de tal persona que está como juez, ¿qué saben de él? Y entre todos y todas podremos ir construyendo conocimiento.
Muchísimas gracias, Federico. Pues ya le damos la bienvenida al abogado David Peña. Muy buenos días, abogado. Y también, pues, sobre este primer tema, antes de pasar a un tema que también nos parece muy, muy delicado y complejo, lo que pasó también con esta agresión que vivió también Marco Antonio Soastegui. Pero, David, tu reflexión sobre este primer tema. Y yo también tengo la sensación, la misma sensación que decía ahorita tanto Ernesto como el maxi abogado David, porque me parece que estamos centrando nuestra atención en la Suprema Corte de Justicia y estamos dejando todos los medios de comunicación en general, no habrá algunos que no, pero estamos dejando a las otras candidaturas. ¿Qué decir sobre esto, David? Gracias, buen día, disculpen el retraso, pero mire, aquí justo estaba abriendo el chat del canal y Mónica Navarro dice, ¿y si no uso redes, cómo me informo? Digo, Ojalá. me parece que es una pregunta bastante buena, ¿no? Claro, porque sobre todo pensando, o yo pensando en la gente más mayor, que no necesariamente está en TikTok, en Instagram, en Twitter, bueno, en X, ¿no? Probablemente estén en Facebook, porque la mayoría de las y los mexicanos, mira, Violeta no está en ninguna de esas redes, ¿no? Oye, ¿no tiene ninguna red, Violeta? No, no tengo más que correo electrónico. Bueno, ya ese ya es correo electrónico, ya es ganancia. Pero incluso, por ejemplo, yo en términos personales, yo cuentas personales tampoco tengo en ninguna de las redes sociales, ni en ninguna, ni en Facebook. Y yo por un tema de trabajo, un tema de seguridad y tal, pero obviamente tengo un par de cuentas nada más para enterarme de los chismes, ¿no? Pero no necesariamente es que esté con un algoritmo pensado en el tema político, en el tema de derechos humanos, en el tema en el que yo estoy moviéndome, ¿no? O viendo. Creo que esa es una limitación, ya lo habíamos platicado en algún momento. Y creo que ahí se vincula con el tema que teníamos, que es la revocación que hace el Tribunal Electoral hace ya 2 semanas. Decíamos que no lo habíamos tratado este tema, que era importante, donde el Tribunal Electoral posibilita a que los funcionarios públicos hagan promoción de la elección, no promoción de candidatos o candidaturas ni promoción de puestos, sino promoción de la elección en general, como digamos, ejercicio de participación ciudadana, ¿no? Esta decisión generó mucha crítica en algunos sectores, sobre todo sectores de oposición. A mí me parece que es importante que también se utilice, digamos, parte de los recursos públicos para hacer la promoción de la elección como tal. Un poco vinculándonos con esta pregunta que decías, Violeta, del desconocimiento que tiene la gente, primero, de lo que implica el proceso como tal. Segundo, lo que implica la votación. Y tercero, la dificultad del llenado de las boletas. Creo que ahí va a ser un ejercicio muy complejo poderle explicar a la gente. Yo estaba viendo un candidato que es a magistrado federal de materia administrativa, y veían una entrevista y entonces él explicaba que la forma de hacer el voto era en la boleta color violeta, bueno, color morado, en el recuadro de administrativo, porque es especializado, en el color naranja del recuadro de no sé cuál y el número tal. Y entonces yo dije, o sea, yo en mi propia lectura dije, no manchen, eso va a ser una cosa, o sea, para que tú logres identificar primero al listado de las personas que te parezcan interesantes, digamos, en términos de su perfil, o que puedan aportar a la discusión del Poder Judicial, ¿no? A esta parte de la reforma del Poder Judicial, digamos, la reforma ya de dentro, ¿no? Y además que hayas hecho previamente la perfilación de estas personas. Creo que sigue resultando muy complicado. Esto a mí me preocupa seriamente por el tema del abstencionismo. Creo que independientemente de que sectores de la oposición le apuesten a una baja participación, como para decir, ya ven que no funcionó, es un fracaso, no sé cuál, creo que la complejidad en sí misma, o sea, no siguiendo esas voces agoreras del desastre,
pero la complejidad en sí misma del proceso va a dificultar, digamos, que la gente participe más masivamente. Y cerraría otro tema es que además en 19 estados va a haber reforma local. Entonces, a las boletas que tengamos en lo federal, que creo que son 6, Federico, ¿no? O 9, no sé cuántas son. ¿6? 6 boletas en lo federal, vamos a tener las boletas en lo local. Entonces, insisto, creo que el conocimiento de los perfiles de la gente va a ser muy complicado, pero además el proceso de votación va a ser complicado. Yo centraría mucho más allá de que la promoción del voto se haga solo en vota el 1 de junio, vota la elección, vota el 1 de junio. Me parece que, o a mí, desde mi particular punto de vista, sería mucho más didáctico, mucho más académico el poder explicar la forma de la votación, esto de los colores, las columnas, las especializaciones, si es local, federal, la competencia. Hoy el Instituto el Nacional Electoral y los OPLE, los organismos públicos electorales, están centrándose en difundir qué hace un juez de distrito, qué hace un magistrado, qué hace un magistrado electoral, que creo que también me parece importante, ¿no? Pero creo que faltaría esta otra parte. Yo centraría más bien esta que da el Tribunal Electoral a que desde el servicio público se pueda promover la elección, pero mucho más hacer ejercicios didácticos, ejercicios incluso hasta de ensayos, ¿no? De cómo poder hacer este llenado de las boletas, porque si no, corremos el riesgo de que la poca participación que habrá, porque sabemos que habrá poca participación, ¿no? Es previsible la elección con poca participación, pudiera resultar además con un alto nivel de anulación de votos, insisto, por la complejidad de lo que resultan las boletas, ¿no? Ese es un primer saque, digamos. Yo centraría mucho más la posibilidad de que desde que los servidores públicos hagan la promoción, pero mucho más en este carácter educativo, digamos, didáctico del llenado de las boletas. Ya, pues aquí nos está poniendo precisamente el vikingo. Conóceles, consulta la trayectoria académica, visión y propuestas. Esta es la dirección de la página Conóceles del INE. Ahí están los datos de todas las candidaturas. Así que ahí si me pasas esa liga, mi querido vikingo, y Perdón, pero lo local, Federico, ¿tú sabes algo de cómo se está promoviendo lo local? Porque ya empezaron las candidaturas locales, empezaron más tarde que las federales. No tengo mucha idea para la Ciudad de México, pero en un videíto de un viejo director y profesor de la FAC de Derecho de la Autónoma de Baja California, él decía que las campañas de Baja California van a empezar hasta dentro de una semana. Entonces, cada estado está completamente separado en esto. Sí, yo te decía porque la Ciudad de México empezó hace como 10 días, más o ¿Sí? menos, porque vi que algunas conocidos compañeros empezaron a mandarme, a meterme en canales de difusión de WhatsApp, ¿no? De sus campañas, y vi que ya había arrancado el de la Ciudad de México, pero desconozco si haya una página parecida como esta de la Federal en el Tribunal Electoral local o en el Instituto Nacional Electoral, perdón, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, tratándose de la Ciudad de México, para hablar sobre los perfiles, conocer los perfiles, ver quiénes son los candidatos a jueces, magistrados, juezas, magistrados, magistradas. En el caso del poder local, insisto, son 19 estados los que también van a hacer elección en lo local, sumando a la elección de lo federal. Ya, pues gracias, David. Pues entrando, pasando al siguiente tema, salvo que quieras añadir algo más, mi querido Federico, pues es esta agresión contra Marco Antonio Suástegui, este atentado contra este luchador social. No es el primero, hay todo un antecedente con este activista del estado de Guerrero, y las denuncias que ha habido al respecto también ya de tiempo atrás, desde sexenios pasados, pues ha habido una agresión permanente y hay un alto riesgo de que pierda la vida, está grave en el hospital. ¿Qué decía al respecto, Federico? Mira, yo normalmente utilizo la siguiente frase para hablar positivamente, que es, toda política es política local. Pero también todos los infiernos políticos son locales.
En el otro tema que habíamos pensado que podríamos discutir, que era qué pasó finalmente con los militares que agredieron a los muchachos en Nuevo Laredo. La buena noticia es que ya hay una condena de 40 años de prisión para los que fueron procesados ante un juzgado civil. Pero la pregunta es qué tan generalizable es ese tipo de justicia que funciona algo mejor. Poco, porque va a depender de la circunstancia política de cada estado. Y mi comentario sobre el atentado en contra de Suástegui es, primero lo que tú dijiste, o sea, el activismo de él había sido perseguido desde que se organizó el movimiento popular en contra de la presa de la Parota. La presa se paró, pero el activismo continuó porque hay muchísimas otras causas. Y obviamente eh, ha ido cambiando el tipo de agresiones que tiene. Ahí hay la aparición del crimen organizado como ahora el brazo de la represión en contra de movimientos sociales. Es algo que hay que discutir. Pero en lo que las ONGs nacionales denunciaron en la Carta de Solidaridad que estuvimos analizando ayer en la noche, a mí lo que me sorprende es la incapacidad, por ejemplo, de el cuerpo de policía federal, que es la Guardia Nacional, porque cuando piden que se le dé protección de Guardia Nacional, la respuesta es que no tienen suficientes elementos para hacerlo. Y entonces, aunque estaba en los mecanismos de protección federales por las amenazas que había recibido, pues estos se reducían a un botón de pánico y un teléfono satelital, que a la hora de un atentado como el que sufrió no sirven de mucho. Este, pero, y de nueva cuenta, yo iría al siguiente paso, aun cuando hubiera tenido acompañamiento de uno o dos elementos de la Guardia Nacional, que me parece que debió haberlos tenido, y qué terrible que le digan, no, es que no tenemos suficientes tropas para eso. Eso está mal. Pero si lo hubiera tenido de todas maneras, es posible que el atentado hubiera ocurrido de todas maneras, porque lo que nos dicen las ONGs es que ahí está involucrado cuerpos de crimen organizado. Y aquí, acuérdate mi posición de que tal vez el problema no es nada más el crimen organizado, sino el crimen desorganizado y en qué nivel de organización existe y en qué territorios. De todas maneras, el atentado podría haber ocurrido. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo la autoridad a nivel municipal y a nivel estatal para enfrentar esa problemática? Y ahí yo terminaría con otra pregunta, Ernesto. ¿Tú le diste seguimiento a un asunto en la región de Tlapa? Estoy citando solo de memoria, en el cual una persona que estaba ligada a grupos delictivos y luego trató de ganar una candidatura en Morena. ¿En qué terminó ese asunto? Porque tú lo llevaste incluso a la mañanera del presidente López Obrador diciendo, esto no se vale y esto lo que asegura es un clima de impunidad general. Y tiene que ver con el problema que yo creo que es el más grave, que es qué está haciendo el Estado en los niveles estadual y municipal para enfrentar el asunto. Ojo, dentro de la Federación Mexicana, ya lo hemos discutido en esta mesa, hay entidades federativas que realmente sí parecen estados fallidos. Hay otras que están mejor gobernadas o que son más discretas o hipócritas, no sabemos. Toda política es política local. Y aquí lo digo por el lado del infierno local. Ya, pues nada más respondiendo a eso para darle la palabra ahí a Violeta para preguntarle a David. En ese entonces estaba como secretaria de Morena Citlali Hernández y Citlali se comunicó nos mandó un mensaje y nos pidió información sobre este caso. Se la enviamos. Este hombre insistió, hubo mucha presión para que fuera candidato. Estuvo a punto finalmente suponemos que hubo una intervención, pues precisamente de la secretaria de Morena en ese entonces y no logró la candidatura, entonces se pasó a otro partido, no recuerdo si fue no recuerdo con qué otro partido intentó obtener la presidencia, no la obtuvo. Ahora sí, Violeta.
Mm. Muchísimas gracias, Ernesto. Pues sí, regresando a este tema que no está desligado del contexto también que se vive por allá en la montaña y en Tlapa, en Guerrero, pues nada más comentar a la audiencia y te paso a ti el micrófono, querido David, pues que se trata también de un líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, como ustedes ya lo decían, de la SECOP. Y bueno, y como ustedes también ya lo decían, pues no es la primera agresión, ha tenido varias agresiones él y sus hermanos también, ¿no? Y bueno, también sobre eso hay que decir, pues toda esta violencia que se sigue ejerciendo en los territorios donde están estos defensores y defensoras, pues de estos territorios que ellos habitan, David. Sobre esto, sobre este caso, ¿qué decir, David? Bueno, nada más dos comentarios que estaban en el chat, perdón, del tema anterior, nada más y me salto al otro, al de Suástegui. Un comentario de Víctor Villa dice, si no usas redes en este momento no tienes tiempo, no es que, si no usas redes no merece votar en estos tiempos, digo, no sé si es sarcasmo o es real, ¿no? Pero Yo muchas. no merezco votar, bueno. Sí, no, sí, yo tampoco en realidad. Entonces, no sé si es sarcasmo del compañero, pero bueno, ojalá así sea, ojalá Oye, sea. David, nada más que hay millones todavía en el campo mexicano, pues que ni siquiera hay luz en varias comunidades. Claro, claro, y el de merecer o no votar no es merecimiento, es un derecho, ¿no? Y al final, bueno, todos tenemos la posibilidad de ejercer ese derecho y el Estado de garantizárnoslo, pero bueno, era un comentario. Y lo otro era, alguien preguntaba en el chat y yo no lo tengo claro, no le voy a aventar la pregunta a Federico porque quedamos de no aventarnos cosas en el aire para no quedar mal, de la forma en la que se distribuyó por población el circuito uno que es cuando menos el de la Mm. Ciudad de México, en la forma en la que se distribuyó el circuito judicial uno federal, en la lógica, no me voy a meter al detalle, pero en la lógica sería que todas las personas que vivimos en la Ciudad de México pudiéramos elegir a todos los jueces federales del primer circuito. Y no se hizo así, se hizo una fórmula en el INE en la cual se distribuyó por nuevas secciones electorales, por así decirlo, que serían más bien secciones judiciales, y el cargo se dividió en estas nuevas poblaciones de esta nueva división de las secciones judiciales. No voy a meter más, insisto, porque no lo conozco, no le entendí la forma en la que se dividió y no se lo voy a pasar a Federico tampoco, porque fue una forma rara. Yo no estoy diciendo que esté mal ni que esté bien, simplemente extraña. Yo no lo había visto, es una forma diferente de hacer la distribución para aminorar incluso la carga de las boletas. Si no lo hubiera hecho así el Instituto Nacional Electoral, hubiéramos tenido este listado. ¿Se acuerdan que decíamos como de 90 y tantas boletas, 80 y tantas boletas para poder elegir a las y los servidores públicos del Poder Judicial solo de la Federación? Entonces entiendo que se hizo una nueva redistribución en estas secciones judiciales electorales o electorales judiciales, y a partir de ahí se sacaron estas fórmulas. Insisto, no nos vamos a meter, solo una pregunta que estaba en el chat, que quedó en el chat y que yo, digamos, recupero porque yo tampoco tengo el conocimiento a fondo de cómo quedaron estas redistribuciones, que eventualmente tendríamos que estudiar. En algún momento tenemos que estudiar para ver cómo se hizo esta composición. Pasando al siguiente tema. Justo lo que decías, Violeta, esto último que decías, Marco Antonio Suástegui y su familia, varios de sus hermanos han sido activistas desde hace pues prácticamente 30 años, ¿no? Que se tiene conocimiento cuando menos de su activismo. Ellos iniciaron o fueron de los principales promotores de la SECOP, que es esta de comunidades y ejidos en contra de la presa de la Parota. Les llevó 20 años parar la presa de la Parota, 20 años. No solo se constituyeron, digamos, como una entidad opositora a la Parota, sino que además se convirtieron en un referente también de varios movimientos de izquierda en Guerrero. Apoyaban otros movimientos, apoyaron en su momento a las policías comunitarias. Incluso apoyaron en su momento también de las escisiones que hubo de las policías comunitarias, la UPOEG, la otra policía comunitaria de Tlapa, la policía comunitaria donde estuvo Nestora Salgado. Es decir, en todos estos movimientos sociales, políticos sociales de Guerrero tuvieron una participación importante en los últimos 30 años, 25 años. Y aquí es importante señalar que
Su oposición a la parota, que insisto, tardó 20 años en rendir frutos, es un poco pensando, lo traía yo a colación en una plática que di en la UAM la semana pasada, justo sobre las estrategias de resistencia frente a las políticas de explotación de los recursos naturales. Y un poco yo les decía, retomaba justo el ejemplo de la SECOP y les decía, es que las estrategias de imposición de estos proyectos están pensados a 30 años. La minería, la termoeléctrica, las hidroeléctricas, estas grandes construcciones están pensadas en una estrategia de 30 años. Y claro que la resistencia de los pueblos, pocas veces las resistencias logran estos 30 años, digamos, de resistencia o de oposición que tienen contemplados estos proyectos como parte de los daños colaterales. Y la SECOP era un ejemplo, ¿no? Se inició el proyecto, lo presentaron en 2001 y fue cancelado hasta el presupuesto, no recuerdo, presupuesto federal no recuerdo si fue 2022 o 2023. 2022 creo fue. Entonces se tardó 20 años la resistencia. En ese proceso de resistencia, obviamente, digamos, obviamente enfrentaron a poderes públicos, a poderes criminales también en la zona, y eso derivó que tuvieran varias amenazas, varios atentados. Marco Antonio Sostegui fue detenido en un par de ocasiones, fue preso, encarcelado en el gobierno de Ángel Aguirre. Su hermano, uno de sus hermanos está desaparecido, lleva 4, 5 años desaparecido ya. Suástegui también ha sido secuestrado, digamos, sí, levantado más bien, ¿no? Por grupos criminales, o no sabemos por qué grupos, porque nunca se investigó. Su familia ha sido también acosada, incluso ha recibido también críticas por parte del propio movimiento social en algún momento, Suástegui, por su papel protagónico, digamos, ¿no? Por su papel de, sí, es un personaje protagónico, ha sido criticado también por el movimiento social, es decir, no es solo un activista, es un personaje político en la entidad. Yo más bien lo caracterizaría así, claro que es una persona activista, defensora de causas ciudadanas, pero también es un personaje político. Creo que eso hay que dimensionarlo también. Ahora estaba revisando que acompañaba un grupo de resistencia en contra de una propuesta, dice privatización, no encontré más datos, de la playa Icacos en Acapulco. Entiendo que hay una propuesta para, no sé si privatizar o estas prácticas que hacen los hoteles, ya saben, ¿no? De restringir el acceso a las playas o algo así en la playa de Icacos en Acapulco y lo habían invitado a formar parte de la resistencia, digamos, de este movimiento ahora en Acapulco. Insisto, como actor político, con su trayectoria de activista, pues seguía participando y colaborando en diferentes espacios y en diferentes actividades. Este atentado en la plena playa, en plena Semana Santa, me parece que manda un mensaje también bastante fuerte sobre las condiciones de gobernabilidad y de seguridad que se siguen viviendo en Guerrero en general y en Acapulco en particular. Las estadísticas decían que la semana previa a la Semana Santa había sido una de las semanas más violentas en Acapulco, que ponían los focos rojos, la alerta ahí. Afortunadamente no pasó nada más. Esta agresión es la que se tiene registrada, digamos. Entiendo que hubo otras agresiones, otros en contra de otras personas, pero nada, digamos, mayor o de mayor trascendencia. Creo que hay que colocarnos igual, insisto y termino, en la forma en que es un actor político en Guerrero y que un atentado contra un actor político en Guerrero tendría que llamar de nuevo cuenta la atención, insisto, por la lógica de violencia que se sigue viviendo en el Estado y por pues la poca respuesta, por así decirlo, de forma muy eufemística, la poca respuesta o la poca efectividad que han tenido las políticas de atención y de contención de la violencia en aquella entidad. Gracias, David. Federico, me detengo un poco también en lo que señalaste hace un ratito con respecto de este comunicado también que publica el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, con muchísimas organizaciones que también lo signan, el Centro PRO, el FRAIBA, el colectivo de madres y padres de los normalistas y muchas organizaciones más. Ya le pasamos algunas imágenes de todos los que firman. Hace un ratito señalabas también esto que también señala el comunicado, de que se le habían solicitado medidas cautelares y que la respuesta del gobierno, pues es que para asignarle elementos de la Guardia Nacional,
pues que no tenían elementos de la Guardia Nacional para proteger. Y bueno, además de que me parece que es una respuesta verdaderamente lamentable, pues qué implicaciones tendría que haber. Entonces, si un gobierno dice, pues no, no tengo elementos, entonces no te puedo asignar, cuando pues claro que hay muchos elementos de por lo menos 133,000 elementos de la Guardia Nacional en el dato, en el último de los datos oficiales que dieron sobre el tema. Y pues, ¿qué implicaciones entonces tiene para el gobierno? ¿Qué responsabilidad tendría que asumirse? Porque dices, bueno, hace un rato comentabas, bueno, pues posiblemente aunque estuvieran los de la Guardia Nacional, pues igual hubiera recibido el atentado, pero igual y no. Y para eso están, para eso es una medida cautelar que el gobierno pues tiene que acatar. Y si no la acata, pues entonces, ¿qué procede ahí al respecto, Federico? A ver, los gobiernos están obligados a acatar las medidas cautelares hasta el nivel en que esto sea posible. Yo también estoy de acuerdo contigo, es decir que no tengo elementos suficientes de tropa de Guardia Nacional no es una respuesta razonable. Pero sí me sostengo en el asunto de, incluso con esos elementos de tropa, el problema es que el atentado iba a pasarlo. David ahorita nos mencionó el contexto un poco más concreto de las luchas en las que estaba involucrado Suástegui ahora. Y el problema es que en el Estado libre y soberano de Guerrero, todo mundo termina utilizando la fuerza para imponerse en cualquier tipo de actividades. Y entonces, fíjate, la mayor protección, mucho más que cualquier medida cautelar, tendría que ser ponerle un alto a la impunidad. Por eso te preguntaba yo sobre el otro caso. Qué bueno que uno de los partidos políticos decidió no postular al generador de violencia regional. Qué terrible que otro partido político sí lo postuló y qué bueno que la población lo detuvo, pero la población no puede estar deteniendo eso todo el tiempo. Y a mí lo que me parece más grave del caso de Suástegui no es, aunque parezca terrible, el atentado que acaba de sufrir él, sino que teníamos la desaparición de su hermano, que sigue estando desaparecido. Por cierto, no es que esté secuestrado, está desaparecido. Por cierto, que no estamos usando las palabras que usualmente usamos. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el comunicado de las ONGs? Que lo que tienes es una situación de impunidad permanente. Y en la impunidad permanente cualquier cosa puede pasar y ninguna medida cautelar va a dar el ancho. La mayor protección sería acabar con esa impunidad. Y ahí el problema es cómo está funcionando el sistema de procuración y de impartición de justicia guerrerense. Ojo, por cierto, que el hermano de Suástegui estuviera desaparecido en conexión también con las actividades políticas de esa familia, nos debía haber dado luz acerca de la importancia que tenía conseguir por lo menos 2 elementos de tropa de la Guardia Nacional. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el castigo por eso? ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, habría que ver si las personas que tomaron la decisión de contestar no tengo suficientes elementos, tienen que responder por eso. Y esa es una de las cosas que tenemos que exigir. Ahora, ¿cómo responderían? Quitándoles la comisión administrativa que tienen en este momento. Podemos probar que estuvieron complicados al no darle la protección que necesitaba con el secuestro o desaparición del hermano y luego el atentado contra la vía de Suástegui. No lo sé. ¿A quién le tocaría saber esas cosas que tanto nos molestan y preocupan? Al Ministerio Público del Estado de Guerrero. Otra vez, el problema de la impunidad estructural. Muchísimas gracias, Federico. David, otra vez regresando a esto que ustedes están comentando, también me parece que tú pones el dedo en la llaga en este tema
que es el caso de todos los proyectos turísticos e inmobiliarios que está habiendo pues en Guerrero, en Acapulco y en esta playa Icacos en específico, también donde él pues ha sido un actor relevante en la defensa también o contra estos proyectos turísticos e inmobiliarios que pues que implican, ¿no?, grandes transformaciones en esos territorios, y eso me parece que hay que ponerlo también en el centro, ¿no? O sea, viene de una lucha él, histórica frente a la Parota, pero estos proyectos que ya se detuvo, como tú nos decías, pero estos proyectos pues los tenemos de una manera importante en varias playas del país, pero aquí en específico en Guerrero, y que impide, ¿no? O que impide a muchos de estos pobladores que están ahí, pues tener acceso a las playas, pero además ser desplazados, ¿no?, por estos desarrollos inmobiliarios también. Sobre esto, ¿qué comentar, querido David? Y bueno, nada más comentar en la audiencia que el sur de Acapulco, pues también está haciendo un amplio recorrido por este tema y ha informado que lleva ya 2 cirugías, 2 operaciones, y está poniendo énfasis en esto que tú decías, David, del ataque que viene a partir de esta defensa frente a estos proyectos turísticos. Sí, yo, bueno, ya cambié de micrófono, no sé si oye mejor así, porque creo que se escuchaba muy bajo. Mira, creo que Violeta, justo uno de los yo estaba pensando ahora cómo caracterizar a Suástegui, y es un personaje incómodo. O sea, es un personaje incómodo para el gobierno, para el Estado en sí mismo. No creo que sea solo el gobierno, este gobierno de Evelyn, ¿no? Es para el Estado mexicano, porque igualmente cuestiona, enfrenta, critica proyectos federales, que proyectos locales, que proyectos de la Marina, que proyectos de la Guardia Nacional, ¿no? O sea, es un personaje incómodo. Creo que un poco en esta lógica, y yo ahí lo vinculaba con las medidas cautelares, em, es una obligación del Estado mexicano el garantizar la seguridad a través del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando una persona defensora de derechos humanos o periodista se encuentra en una condición de riesgo. Se emiten estas medidas cautelares y digamos, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir. Es cierto que habría que analizar el detalle de la forma de la respuesta de esto de no tenemos personal, ¿no? Porque hay otras diversas formas de cumplir estas medidas. Justo Federico decía, el botón de emergencia o este botón de pánico, ¿no? Que en algún momento fue pues bastante usado por el Estado mexicano, por el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos. A mí me tocó tener, o me llegué a tener dos telefonitos de estos de emergencia, ¿no? Por dos medidas cautelares distintas de amenazas. Y en algún momento funcionaban o tenían cierta funcionalidad operativa, porque, digamos, un poco explicando a la gente nada más lo que implicaba este botón, lo que decía Federico como botón de pánico, era un dispositivo especial en el que tenías tu comunicación con una empresa de seguridad, con el mecanismo de protección, es decir, con la Secretaría de Gobernación, y podías llamar en un botón de emergencia, 3 segundos lo presionabas y tenías una respuesta, digamos, en todos los lugares donde hubiera cobertura celular. Tenías una tiempo de respuesta para que te geoposicionaran, te ubicaban en un GPS, empezaban a hacer un rastreo de tu ubicación, podías dejar abierta la conversación sin tener que estar llamando, sin tener que marcar números. Eso permitía grabar las conversaciones. Es decir, tenían ese mecanismo funcionó en algún momento, tuvo operatividad, ya ahorita ya casi no se usa. Mucha de la gente que estamos en el movimiento de defensa de derechos humanos teníamos este aparatito. Ahora creo que ya no se está usando. Pero hay otras posibilidades. Una de ellas es la coordinación con autoridades federales o con otras autoridades. Y un poco pensaba ahora el dato que decía Ernesto sobre los 130,000 personal, digamos, o efectivos que están desplegados en México sobre el tema de la Guardia Nacional. Pero hay secciones, no son secciones, áreas específicas, tanto de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad Federal, como de la Guardia Nacional, encargadas de la protección a personas. No es cualquier agente o cualquier de tropa, digamos, cualquier elemento de tropa que pueda hacer estas funciones de resguardo de seguridad.
Son grupos especiales, no sé si se llame así, yo lo mencionaré así, porque incluso compañeras de nosotros de la organización, dos compañeras de nosotros tienen protección federal, una de ellas protección federal, una de la protección de la Ciudad de México, prácticamente todo el día, no son las 24 horas porque en la noche no tienen protección, pero prácticamente todo el día tienen protección y son de áreas específicas, tanto de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México como de la Secretaría de Seguridad Federal. Por eso insisto un poco, el mecanismo de protección o la medida cautelar dictada a Suástegui no creo yo, sin conocer el detalle de la medida, no iba dirigida a la protección específica de Guardia Nacional, sino de una entidad federal para que le garantizara la seguridad. ¿Por qué entidad federal? Porque generalmente los activistas locales desconfiamos de la autoridad local. Es decir, yo no voy a pedir policía municipal de Acapulco cuando, pues, Acapulco, o sea, estoy enfrentando, digamos, los intereses de Acapulco, incluso del estado de Guerrero. Entonces, un poco pensando en esta lógica, habría que ver cómo está el funcionamiento. Más allá de ese funcionamiento operativo, logístico, tal, creo que sí era una obligación del Estado mexicano, a sabiendas de la condición de riesgo que estaba enfrentando. Si hubo un dictado de medidas cautelares es porque había habido amenazas previas o actos de intimidación previos en este momento corto de tiempo. No estoy hablando de lo que tuvo hace 8, 10 o 15 años, las detenciones, el levantón, por así decirlo, que sufrió, ¿no? El secuestro, la privación de la libertad, las amenazas, la propia desaparición de su hermano, no esos procesos históricos de represión, sino en los momentos recientes. Creo, que hay un proceso reciente que derivó de las medidas cautelares y ahí sí se tiene que revisar la responsabilidad de las autoridades, tanto del mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como eventualmente de las autoridades locales, si hubo esta, como dice Federico, connivencia o no complicidad, pero sí permisividad que con estas omisiones o con estas respuestas facilitaron, entre comillas, que se diera este atentado. Probablemente si hubiera tenido resguardo, seguridad federal o resguardo de algún tipo, se hubiera evitado este atentado. No podemos estar hablando en el hubiera, ¿no? Es bastante subjetivo lo que estamos diciendo, pero hay un alto índice de probabilidad de que si hubiese tenido protección o resguardo de elementos federales, se hubiera inhibido, por así decirlo, el ataque que sufrió en su contra. Además, fue un ataque en un espacio público. Alguien ponía en el chat, es que un ataque en una playa genera terror también y, digamos, afecta el turismo, afecta. Sí, creo que el momento, el lugar también tiene un impacto fuerte, digamos, en términos políticos, y ahí habría que ver qué mensaje es el que se está mandando, ¿no? ¿Quiénes o qué actores son los que están interviniendo ahora en este conflicto que se tiene identificado en el que participa Suástegui o en algunos otros históricos en los que ha participado para poder atentar en su contra justo en Semana Santa, en pleno Acapulco, que además reportan los videos y las redes que estaba literalmente al 100% de su capacidad de turismo? Gracias, David. Yo nada más añadiría sobre eso antes de pasar al siguiente tema y salvo que Federico quiera añadir algo sobre este, nada más añadiría, por ejemplo, en este caso, eh, para que usted que tal vez no está familiarizado con el tema o con este tipo de medidas cautelares que se tienen, por ejemplo, Violeta y yo tenemos medidas cautelares también, pero pues hay rangos o niveles dependiendo de los riesgos que se valoran y pues a través de la Secretaría de Gobernación y de este mecanismo de protección a periodistas y defensoras y defensores, tenemos reuniones a veces virtuales o presenciales donde se habla precisamente se aborda el tema y hay pues elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, etcétera. Y de ahí se toman las decisiones. En este caso, por ejemplo, Violeta y yo, aunque en algunos momentos nos ofrecieron si precisábamos, queríamos algún guardia, algún escolta que nos acompañara, pues siempre hemos dicho que no, que nosotros consideramos que quienes necesitan acompañamiento son varios activistas o periodistas que están en el interior de la República, particularmente en estados como Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Michoacán, etcétera, etcétera.
Y por eso también, cuando uno ve estas situaciones y que diga a la autoridad, pues no tenemos elementos, pues joder, ¿no? Porque pues le va la vida de por medio a una persona con todas las implicaciones que tiene una tragedia familiar y para mucha gente que está involucrada en un activismo, en una batalla política y social en su territorio. Pero bueno, dicho esto, pasaríamos a este otro tema, Federico, que también teníamos ya pendiente, y es sobre esta sentencia que hay sobre estos militares por la ejecución de 5 jóvenes. Sentenciaron a 4 militares a 40 años de prisión por la ejecución de 5 jóvenes. Hay evidentemente muchos ángulos desde donde mirarlo. ¿Cuál es tu mirada? Ya comentaste algo hace un momento. ¿Cómo lo complementarías, Federico? Mira, yo creo que los dos temas tienen mucho que ver y el punto de reunión de los dos temas es qué tanto vamos a seguir permitiendo la impunidad a nivel estadual. Y ojo, no importa que los agresores sean locales, que es el caso de Suástegui, o que sean federales, que es el caso del 16 Regimiento de Caballería Motorizada, los Dragones Urbanos de Nuevo Laredo. El problema, que era mi punto, es la impunidad. Y lo extraño en el atentado de la colonia Cavazos Lerma, donde ya lo sabemos, jóvenes que estaban celebrando de manera inocente absolutamente, no habían hecho nada malo esa noche, fueron vistos por un comando militar, fueron atacados por ese comando militar y 5 de ellos murieron. Bueno, eh, todo el mundo pensábamos que esto iba a generarse o a caerse otra vez en el espacio de la impunidad. Finalmente no ocurrió. Hace ya varias semanas comentamos aquí que ya había sentencia, pero se había atrasado el momento de condenar. Y aquí David lo podrá explicar con más detalle. El problema más bien la característica del nuevo sistema acusatorio es que el tribunal de enjuiciamiento, que es un juez penal, que ya recibe las pruebas que ofrece la acusación, las pruebas que ofrece la defensa, y luego toma su decisión, tiene dos momentos. Primero, decide si las personas acusadas son culpables o no. Eso ocurrió hace ya varias semanas. Y luego se cita para una nueva audiencia, que es la audiencia en la que se dice qué condena le corresponde a la persona acusada o a las personas acusadas. Y esto se había atrasado, como que no se había llevado a cabo esta segunda audiencia y finalmente ocurrió. Y la sentencia fue alta, fueron 40 años y 9 meses de prisión para cada una de las personas por los asesinatos, me parece que son 5, y aparte el intento de homicidio en contra de otro de los muchachos que sobrevivió. Raimundo Ramos, del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que por cierto ahí hay otra conexión con el caso de Suástegui. Raimundo es también este tipo de activista que está peleado con todos todo el tiempo, con todas las autoridades, y toma todas las causas justas, y entonces se vuelve, los gringos dicen annoying, o sea, es un dolor de cabeza para cualquier autoridad en todos los niveles de gobierno. Y entonces eso le genera mucha animadversión y por lo tanto mucha vulnerabilidad. Ahora, pese a que Raimundo no ha dejado de ser eso, y qué bueno que se sostiene, y que trinó y tronó en contra de la CNDH, porque la CNDH sacó una recomendación muy rápido. Yo decía que eso estaba bien, pero Raimundo decía que eso era una irresponsabilidad porque entonces no tenía todos los datos. Bueno, al final de cuentas, y gracias a que Raimundo seguía insistiendo como seguía insistiendo, no hay que quitarle ese mérito, la Fiscalía General de la República, que nunca hace bien su trabajo, terminó haciendo una buena acusación y logra sentencia condenatoria y luego un castigo alto, 40 años, 9 meses de prisión. Problema. Sin embargo, cuando reportó que finalmente los condenaron a los 40 años y 9 meses de prisión, dice que los ya condenados seguirán
en custodia de la Guardia Nacional en el campo militar número 1, que es la locura que yo sigo insistiendo. Si no existe el fuero militar y cuando tienes complicados civiles, que ese es el caso, porque los militares asesinaron a civiles, los militares no pueden estar en una prisión militar, tienen que estar en las prisiones, sea preventiva o ya en este caso como condena, civiles, porque de otra manera significa que son seres humanos de una clase distinta. Y eso es falso. Eh, Ojo, ese es mi único problema con la buena noticia. Ahora, también se logró otra cosa que Raimundo había dicho que habían estado pidiendo, que es que el comandante que esté ahorita, que nadie sabe quién es ahorita el comandante del 16 Regimiento de Caballería Motorizada, va a tener que dar una disculpa pública por el asunto. Y Ernesto sabe bien cómo le duele esto a nuestra casta militar malentendida. Qué bueno que lo están haciendo. Yo escribí varios artículos acerca del 16 Regimiento de Caballería Motorizada, diciendo que era una locura. Estos dragones urbanos perdieron la razón, perdieron el control y ni siquiera obedecen a sus mandos en muchas ocasiones, pero sus mandos también les han permitido y han abusado de su poder. Entonces, qué bueno que está esta disculpa. Y ojo, si te fijas, Ernesto, este proceso que ya terminó y el otro, la masacre de mayo, en la barda aquella de un centro comercial que tenemos el video de cómo el ejército captura otra vez el mismo batallón, y luego ejecuta, y que hasta el presidente López Obrador dijo, perdón, esto es una ejecución extrajudicial. Ese también está en proceso, también lo está llevando Raimundo Ramos y todavía no termina. Pero que se haya llevado bien ese proceso, en mi opinión, redujo la impunidad en Nuevo Laredo y probablemente eso tenga algo que ver con que en los últimos año y medio no hemos tenido tantos problemas en Nuevo Laredo. Compárenlo con Guerrero. O sea, al hermano de Suástegui lo desaparecen, no pasa nada, y luego a Suástegui lo balean en medio de la Semana Santa. Y el problema es la impunidad estructural. Y sí puedes hacer algo en contra de eso. Ahora, no está bien, no ha terminado, yo creo, el asunto de Nuevo Laredo, tenemos el problema de la masacre de mayo, pero también el asunto de que como que están en el campo militar número 1, tienen que estar en un centro penitenciario civil. Perdón, nada más para cerrar, perdón, Violeta, sé que te toca, pero nada más para hilarlo, para cerrar. Yo creo que justo Federico lo coloca y lo ha estado colocando en diferentes momentos el caso como un caso de revisión, y lo voy a poner a contrario sensu, diríamos los abogados, o como un caso de revisión, un caso exitoso de combate a la impunidad. Creo que Federico ha insistido, y yo coincido con él en colocarlo como un caso exitoso. Un caso exitoso. Creo que ¿Mm? justo ese es el tema. O sea, el ¿De problema es que cuántos, David? exacto, exacto, Exacto. de miles, exacto. Creo que lo coloca Federico en ese sentido de decir, a ver, sí se pueden hacer bien las cosas. No lo dice Federico, esa es una interpretación mía. Sí se pueden hacer bien las cosas, sí se puede detener, sí se puede procesar a los militares, sí se puede, y esto eventualmente tiene un efecto de inhibición también de inhibición en los abusos policiales, en los abusos militares, en las ejecuciones extrajudiciales, eventualmente en la desaparición forzada también que se sigue cometiendo en México. Es decir, no es que cuando dice Federico la impunidad estructural, claro que la impunidad sigue siendo una impunidad estructural, pero hay posibilidad institucionalmente de hacer bien las cosas. Este es un caso. Así podemos tener tres, el garbanzo de la libra, dice, ¿no? O sea, es como un caso que Federico ha traído a señalar, a decir, la CNDH hizo una recomendación rápida, chafa, pero bueno, intervino, tuvo un posicionamiento, tuvo un pronunciamiento en contra de los militares, fueron detenidos, fueron procesados, fueron sentenciados. Esto que dice Federico, bueno, están en una prisión militar, claro, eso no tendría que ser así, coincido, pero es un caso en el que la Fiscalía General de la República extrañamente hizo bien su trabajo. Entonces, creo que por eso llama la atención el decir, si hay posibilidad o capacidad institucional. La pregunta, a contrario censo, decía yo, en el sentido contrario, es, entonces, en los otros casos en donde hay impunidad,
se trata de una impunidad deliberada por parte de la Fiscalía General de la República para facilitar, para liberar a los criminales, para liberar a las personas que están siendo señaladas como responsables. Esa es una pregunta que queda en el aire también, sobre todo pensando que las críticas que se han hecho al Poder Judicial en estos temas de liberación de personas vinculadas a delincuencia organizada, todo se le traslada al Poder Judicial y se invisibiliza la responsabilidad de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales. Parece que las fiscalías estuvieran haciendo su trabajo muy bien y que la Fiscalía General también estuviera haciendo su trabajo muy bien y que todo es tema del Poder Judicial, ¿no? Incluso los martes que salen, creo que son los martes o miércoles, ¿no? Que salían en la mañanera a decir, estos son los jueces que están liberando a los delincuentes, claro, pero en ningún momento dicen, este es el fiscal, ¿no? Que está haciendo mal su trabajo, que se llama Hertz Manero, y al siguiente martes tendría que salir, este es el fiscal que está haciendo mal su trabajo y sería Hertz Manero, y entonces sería ya cliente de las mañaneras si se responsabilizara también la incapacidad, la negligencia, como queramos llamarlo, de las fiscalías y particularmente de la Fiscalía General de la República. Por eso, centrar la atención en este caso, insisto, es para focalizar que sí hay una impunidad estructural, por supuesto, hay un tema de impunidad permeado en diferentes instancias del poder público, no solo en el Poder Judicial, insisto, se ha colocado el foco en el Poder Judicial, no solo en el Poder Judicial, sobre todo en las fiscalías, en el tema de procuración de justicia, y que este es un caso, el garbanzo de la libra, que nos ejemplifica que sí se pueden hacer las cosas de forma distinta, se pueden hacer las cosas bien, sin torturar, sin violar derechos humanos, sin nada, ¿no? Y que tengamos una sentencia, yo no diría ejemplar, una sentencia, digamos, acorde o proporcional con los hechos que se cometieron, y que bueno, ahora habría que ver también la forma en la que se va a cumplir esta sentencia. Esto que dice Federico, si es en la cárcel militar, tendrán ciertos privilegios o ciertas prebendas. Eso me parece que igual se tendría que eventualmente revisar, pero hasta donde Oye, vamos. David, nada más ahí Sí. porque hay alguna duda aquí que existe. Esta sentencia de 40 años y 9 meses de prisión a estos 4 militares, ¿esta la dicta un tribunal militar? No, civil, Un, civil. un civil. Entonces, tendrían, o sea, es por eso que ustedes están diciendo, tendrían que estar no en una prisión militar, sino en una... Y eso cambiaría, o sea, cambiaría, digo, por ejemplo, estar en una prisión, ¿qué implica estar en una prisión militar y qué implicaría estar en una prisión civil en este contexto que entonces sea un tribunal civil el que está emitiendo esta sentencia? Ahí lo que dice Federico, un poco refraseándolo, es, al tratarse de hay un estándar derivado del artículo 13 constitucional de la reforma que se generó a partir del caso de Rosendo Radilla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que si en un acto ilegal o en un delito están involucrados civiles, tratándose del ejército y civiles, todo se seguirá por la vía civil. Es decir, civil, es decir, o sea, penal, me refiero, ¿no? Pero en términos de que se tiene que llevar por la vía no militar, por así decirlo, ¿no? Por la vía no militar se va a llevar. Si se lleva el proceso en la vía no militar, la sentencia en la vía no militar, pues se tendría que ejecutar esa sentencia en una cárcel no militar. Esa es la presunción de Federico. El mantener la ejecución de la sentencia en una cárcel militar, pues mantiene este coto de privilegio, de opacidad, porque no sabemos qué pasa allá adentro, ni cómo y ni en qué condiciones esté. Va ahora Federico a presentarnos un libro. La referencia. Es justo el tema que se embebe ahí, ¿no? Que se enrola en ese. Entonces, ese es justo el punto que decía Federico para hacer el corolario, ¿no? Si se hizo bien todo el proceso, creo que esa sería la joya de la corona, ¿no? La cereza del pastel, de decir, pues como ya fueron sentenciados, ya no están en prisión preventiva bajo resguardo del ejército, sino ya están sentenciados por un tribunal, entonces corresponde el traslado a una cárcel pues federal, de las muchas que se tienen en una cárcel federal. Eso sería, digamos, el trato. Por eso un poco este velo ¿no? Que decía Federico, por este tema, Violeta, que implica que los militares, estando en un procedimiento militar o en una cárcel militar, pues prácticamente es imposible saber en qué condiciones están, ¿no? Es muy complicado. Imposible, sí, podríamos utilizar el término, ¿no? Pues justo porque no hay forma de saberlo. Federico está pidiendo por alusiones la palabra. Perdón, aquí ya nos pusimos a producir el Sí, programa. exacto. Otra mesa autónoma. Y lo que pasa es que sí tenemos manera de saber cuáles son las condiciones de la prisión militar que está en el campo militar número 1,
Ciudad de México. Gracias a Daniel Arreo y Pablo Ferri. Cuando prepararon este libro, La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? Ellos lograron entrevistar una gran cantidad de militares detenidos en el campo militar número 1, en esa prisión militar. Lo cual, por cierto, demuestra que la soberbia siempre tiene las patas cortas. O sea, el soberbio siempre exagera acerca de sí mismo. Ellos cumplieron con la ley, lograron que presos que estaban en la prisión militar los invitaran y los incluyeran en la lista de visitantes autorizados. Y luego entraron, hicieron entrevistas muy respetuosas y siguieron yendo en varias ocasiones a la prisión militar. Y lo que ellos nos documentaron en Lomas de Sotelo, en el campo militar número 1, es que las condiciones de esa prisión son maravillosas, simple y llanamente maravillosas en comparación con las de los centros de detención o las prisiones civiles. No, nunca están llenos de gente, no están sobrepoblados, tienen muy buenas condiciones. Dentro de la prisión se repite la disciplina militar que existe en los cuarteles y demás, y entonces las condiciones son sumamente agradables. Siempre es horrible estar en prisión, pero lo que nos dicen Rea y Ferri es esta prisión tiene un alto nivel de... Privilegio. Exacto. Y qué bueno que lo dijiste, Violeta, es privilegio, es una ley privada para los militares, pero ojo, quienes deberían estar en esa prisión son solo los que han cometido faltas por disciplina militar. Cuando por cualquier razón nos vamos a un tribunal civil, no militar, el lugar correcto de detención, tanto preventiva como ya de condenados, tiene que ser la prisión civil, porque de otras maneras lo que estás haciendo es separar como si existiera un fuero y como si el fuero significara que los militares tienen una naturaleza distinta. Esto es primitivísimo. Y a mí me lo enseñó un sacerdote católico que me decía, es que tú ya se te olvidó, me decía el viejito, que hace mucho tiempo había 3 estados: el estado civil que tienen ustedes los normales, el estado eclesiástico que tenemos nosotros, que nos pusieron las manos, los obispos, y el estado militar, que son los guerreros. Eso es medieval europeo. Eso lo abolimos en el siglo XIX y sin embargo lo seguimos viviendo. Ferri y Rea lo documentaron. Y por eso a mí me da tanto coraje. Y nada más un último detalle. Cuando un día una magistrada penal maravillosa, defensora de derechos humanos, a nivel federal, en el Poder Judicial Federal, yo le decía, oye, ¿qué onda con esto? ¿Cómo es posible que los militares que están procesados en tribunales civiles estén en prisión preventiva en su propio cuartel, en su propia prisión militar? Y ella me decía, no, es que eso es cuestión de la fiscalía que se pone de acuerdo con el ejército. Le digo, qué padre. Entonces el día que a mí me acusen civil de una cosa, pues yo voy a pedir que se pongan de acuerdo con mi mamá para que yo pase mi prisión preventiva en la casa de mis papás. Y él me dice, no, es que no es lo mismo. Le digo, no, que me digan en qué cosa no es lo mismo. Eso se llama privilegio y está mal. Entonces, el caso de Nuevo Laredo es un paso adelante, es un garbanzo de librar, pero demuestra que sí se puede. Y por eso hace todavía más grave la desaparición de un Suástegui y luego el atentado contra la vida de otro Suástegui. Y Gracias, Federico. Gracias, Federico. Pues hay varias preguntas. Dejaríamos nada más para un cierre final de lo que quieran añadir y leería algunas de las preguntas que hace y comentarios que hace la audiencia. Rodrigo Sánchez Granillo, Federico y David, ¿hay algún recurso legal para que los militares sean cambiados de una prisión militar a una civil? Dice Federico y David, entonces lo que está diciendo David, entonces sería vía apelación para que se hagan cambios de una prisión militar a una civil. Rodrigo Sánchez Granillo, David y Federico, o el recurso es una incidencia. Eh, Cristina Cabrera, ¿sería posible que la doctora Violeta asista a la mañanera algún día? Como seguidora de Momentum y cada análisis que se hace sería grandioso, se ha visto por mucha más población. Los admiro mucho a todos. Bueno, son los comentarios de la audiencia. Para una reflexión final y
respondiéndole un poco a la audiencia, ¿con qué cerrarían David y Federico? Bien. Yo una cosa rapidísima, perdón, te quité la palabra, David, Venga, pero venga. ligándolo con el primer tema, Ernesto nos decía que no tenía ni idea de quiénes son los candidatos en la elección judicial. Bueno, una cosa que yo aprendí ya ahorita en el proceso es que vamos a elegir a nivel federal jueces penales de ejecución, es decir, los que se encargan de ver qué onda con los ya condenados. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ver a quién le toca la ejecución de la condena de 40 años y asegurarnos que esa persona, juzgadora de ejecución, sea la que se asegure que esto se haga en la prisión civil. Y ojo, no estoy seguro, ese David es el experto, quién podría promoverlo, pero quien es la autoridad para decir, oiga, ¿dónde tienen ustedes a ese que ya está condenado, aquí o allá? Es un juez de ejecución penal. Por cierto, los vamos a elegir en todo el país. Entonces, seguramente hay una alta posibilidad de que vamos a tener que elegir al que le toca la ejecución de esos. Ojo, nada más un detalle, esa es la condena de primera instancia, falta la apelación, seguramente van a apelar, pero yo veo poco probable que les quiten la prisión. Pero entonces, la cuestión de en dónde es la prisión tendría que promoverse ante el juez de ejecución penal, es lo que aprendimos últimamente. Hay que elegir buenos juezas y jueces de eso, y David nos tendría que decir quién puede promover el asunto. A mí me suena que debería ser cualquiera, David, porque todos tenemos el deber de luchar por los derechos humanos y denunciar ante el juez de ejecución penal el privilegio, ¿no? Sí, yo creo que a ver, estaba pensando, justo revisando, la ley de ejecución de sanciones penales no prevé un mecanismo de este cambio de prisión, digamos, porque el propio legislador pues nunca preveía tocar los privilegios de los militares, ¿no? Es decir, en la norma no consideran un recurso, pues porque, pues, ¿para qué vamos a tocar los privilegios de los militares? No ubicó un recurso como tal en la ley de ejecución. Posiblemente pudiera ser la propia Fiscalía General de la República invocando, ¿no? Que se concluyó el proceso, que ya no es necesaria la cautela, la prisión preventiva en una cárcel militar y que correspondería el traslado a una cárcel civil, pidiéndole, solicitándole al juez de ejecución que a su vez requiera a la cárcel militar de donde están estas personas que corresponda el traslado a cierta otra cárcel, ¿no? Pero le correspondería, según yo, insisto, no hay un recurso específico a la Fiscalía General de la República ya en la ejecución de la sentencia. El tema es que para llegar a ejecución de la sentencia, como dice Federico, va a faltar la apelación todavía, eventualmente el amparo que se presente, eventualmente si quieren el amparo en revisión, o sea, para que la sentencia sea firme, digamos, ya no tenga recursos, pueden pasar, pues, ¿qué les gusta fácil? 3, 4 años, así, ¿no? Entonces, hasta ese momento es cuando se podría entonces ya solicitar o invocar esto. Insisto, no ubico un recurso como tal, ni una incidencia, ni una apelación, ni un recurso específico. Tendría que solicitarse directamente ante el juez de ejecución, puede ser como una incidencia innominada que no tiene un nombre específico para poder hacer este traslado, ¿no? Y finalmente hay un comentario aquí que no sé, los compañeros, mi compañera Violeta, que se esfuerza en venir aquí todos los lunes a estar en esta mesa, dicen: los lunes deben tomarse Ernesto, Violeta el día para hacer otras actividades, ya que Federico y David son completamente autónomos. Pollos. Ay, nomás la dejo para que ustedes tengan sus alunes. No, aquí lo podemos amarrar ahorita al aire. ¿Los lunes conducen ustedes? No, 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 usted está bien, que conduzcan, que jalen, que nos regañen. Ernesto, cuando no entro, me empieza a regañar en WhatsApp. David, David. Necesitamos ese impulso procesal, mi querido Sería Ernesto. buenísimo. ¿Qué opinas, Violeta? Que David y Mira, el viernes ya estaría entonces Héctor y Jesusa y el lunes estaría David y Federico y ya hacemos San Viernes y San Lunes y nos vamos a hacer esos reportajes que tenemos pendientes. Pásenos su escaleta, y nosotros aquí nos ponemos con el vikingo ya a producir con los compañeros, las compañeras. Sería buenísimo, en verdad, sería muy bueno, ¿eh? Pensarlo así. Qué Tantas bueno. autonomías mediáticas, Violeta. ¿Perdón? Tantas autonomías mediáticas. Así Exacto, es. autonomías mediáticas. Oigan, perdón, nada más que quería de una vez ponerlo en el tema porque luego se me olvida en la semana. A ver si podemos discutir la próxima semana esta
discusión que se sigue teniendo pública y en redes sobre la regulación, entre comillas, de los corridos, de los narcocorridos y Ah, de los bueno. corridos tumbados y de tal, ¿no? No es una regulación como tal, hay una iniciativa, creo que en Cámara de Diputados, pero me parece el tema muy interesante sobre el contexto que estamos viviendo y sobre los efectos que pueda estar teniendo ya en algunos, a nivel municipal ya se están prohibiendo no la reproducción, sino el uso de espacios públicos para hacer esta apología del delito, sobre todo derivado de lo de los parientes de la Barranca o los no sé qué, cómo se llamaban, de los de la Barranca, que hicieron toda esta proyección del Mencho, ¿no? Toda esta, una Chance. cosa de oda ahí en un concierto que hicieron en Michoacán, ¿no? A ver si hay chance mañana, aunque sea un ratito, para retomar, porque se va a pasar toda una semana y valdría muchísimo la pena. Es un tema que nos interesa, así que igual y ahí les robamos un ratito mañana, ahí nos ponemos de acuerdo. Listo. Órale. Abrazo, abrazo de Abrazos. Prensa Autónoma.